cambió aquel día, mi forma de pensar, mi esencia misma. Allí quedaron aquellos días de mera subsistencia para abrazar una vida donde la victoria se tomaba con mis propias manos en el fragor del campo de batalla, de aquella vida modesta con mis padres, reunidos alrededor de una mesa que apenas sostenía nuestras penurias, a una vida de gloria y honor donde la sangre y la muerte se mezclaban en el campo de batalla. Continúa Kafka, sumergida por completo en su relato, sus murallas emocionales hechas añicos ante el vendaval de emociones que la ha envuelto. Desde aquel día en que me crucé por primera vez con Griffith, siento como si estuviera inmersa en un prolongado sueño del que no logro despertar. Y ahí se encuentra Kafka cabalgando al lado de Griffith, ya con una apariencia cercana a la actual, y dirigiéndose al campo de batalla como un miembro más de la banda del halcón. Por aquel entonces yo veneraba a Griffith tal y como se venera a un profeta, y él se comportaba como tal. Nosotros no éramos nada más que una banda de plebeyos, sin ningún tipo de apoyo, pero que milagrosamente no parábamos de obtener victorias en el campo de batalla. A la cabeza de todos, aquel joven Griffith que por su edad podría aún ser considerado como un niño en plena inocencia. No era ni noble ni caballero, un mero plebeyo como el resto de nosotros. Un milagro, sí, eso era lo que Griffith suponía para mí, un auténtico milagro. Los días se sucedieron y yo también pude alzarme y ganarme la vida como soldado. Y en aquel entonces la banda del halcón se encontraba envuelta en el conflicto de un cierto señor feudal, un noble de un gran renombre, del cual se decía que sus riquezas y su hacienda rivalizaban con las de los más ricos del reino. Sin embargo, los rumores sobre su persona no se centraban en sus finanzas, no, era conocido en realidad por sus degenerados gustos personales. Y la propia Kafka pudo ser testigo de sus espantosas preferencias. Durante una audiencia con el aristócrata, allí se encontraba alrededor del noble toda una sarta de niños pequeños, con las miradas perdidas y sus voluntades sometidas. El señor se encargaba de reunir a niños que fueran de su gusto de las aldeas cercanas para que ejercieran como sirvientes. Pero en realidad estaban cautivos en el castillo y obligados a entregar sus cuerpos a su señor. Exactamente eso en la que ella misma estuvo a punto de convertirse, y una mezcla de miedo y repugnancia comenzó a apoderarse del cuerpo de la joven soldado. Pero tal y como sucedió durante el día de su encuentro, la mano de Griffith y su mera mirada fueron suficientes para que recuperara la compostura. Sí, al posar su mano sobre mi hombro, ese mero gesto fue suficiente para que misteriosamente dejase de temblar. Los días se sucedían uno tras otro, trayendo consigo toda una serie de interminables batallas. Después de una de esas confrontaciones, toda una serie de aprendices de mercenarios yacían sin vida en el suelo. Eran recién llegados, irreconocibles y sin nombre, todos excepto uno al que Griffith sí pudo distinguir. Se trataba de un niño de apenas 10 años quien se unió a la banda del halcón como aprendiz de mercenario 6 meses atrás. Griffith, apartado ligeramente del grupo, se detuvo frente al niño en un silencio contemplativo. Fue en ese momento que Pippin se acercó llevando consigo un pequeño saco que contenía las posesiones del pequeño. Griffith lo toma y al abrirlo, lo primero que saca de su interior es un pequeño muñeco de un caballero al que le falta una pierna. Contemplando el juguete, el halcón se abstrae por completo del lugar. En ese ensimismamiento, una solitaria gota de sudor recorre su rostro. La ambivalencia del niño, aún tan pequeño como para divertirse con juguetes, pero lo suficientemente grande como para participar en una batalla. Clava su rodilla al lado del pequeño y posa el juguete en su pecho. Debía de sentir una verdadera admiración por los caballeros, murmura con una sonrisa melancólica. Sí, recuerdo al muchacho. Su mirada me miraba como si fuera el héroe de alguna historia. Me pregunto si fue feliz en medio del sueño. ¿Acaso se murió contemplando su sueño? ¿O fue la muerte el final del sueño? ¿La desesperanza? ¿Acaso pueda decirse que fue mi sueño lo que mató a este niño? Nunca vi a Griffith en tal estado, continúa Kafka. No podía encontrar palabra alguna que decir en aquel momento. Aquel Griffith tan sombrío y decaído. Pero desde aquel día comencé a ver a Griffith de un modo distinto.
Unos días más tarde, al regresar al castillo por la noche, vislumbré la silueta de Griffith en uno de los balcones. Allí se encontraba él con el torso al descubierto. Intenté llamarlo cuando antes de que pudiera terminar de pronunciar su nombre, una siniestra figura apareció a sus espaldas. Se trataba del degenerado señor del castillo. Este posó su mano sobre el hombro de Griffith y con su característica mirada lasciva lo condujo de vuelta al interior de sus aposentos. Y Gatsu se ve obligado a parar el relato de Casca. ¿Qué demonios está diciendo? Debe de tratarse de una broma. ¿Cómo puede el siempre orgulloso Griffith hacer algo así? Casca, cabizbaja, tras unos segundos en silencio, continúa su relato. A la mañana siguiente me encontraba deambulando por la orilla del río. Había permanecido toda la noche despierta sin poder dormir, y allí me topé de nuevo con Griffith, dentro del río, lavando escrupulosamente su cuerpo. No sabía qué decir y me di la vuelta para apartarme del lugar, pero Griffith detectó mi presencia. ¿Por qué no te unes?, me preguntó. Se está muy bien aquí. Nerviosa, comencé a balbucear, incapaz de ordenar mis pensamientos. ¿Acaso estoy sucio? Y finalmente reuní el coraje necesario para preguntárselo. ¿Por qué? ¿Por qué te encontrabas a solas con aquel hombre? Griffith continúa en silencio su baño y con una risa nerviosa, Casca reanuda su discurso. Sí, ha sido un malentendido. Os encontrabais reunidos para algún consejo de guerra o algo similar. Eso es. No te has equivocado. Casca, perpleja, se queda paralizada unos segundos. Su idolatrado Griffith, aquel al que llegó a ver como a una figura mesiánica, ¿cómo ha podido hacer algo así? Pero la respuesta de Griffith sería seria y racional. Dinero. Un ejército consume demasiados recursos solo por el mero hecho de existir. Los salarios, los caballos, equipamiento y provisiones. Nada es gratis. Y la banda del halcón no para de crecer día tras día. Y para continuar necesitamos una vasta cantidad de dinero. Parece que yo era del gusto de ese señor mayor y yo estaba interesado en su fortuna, una mera transacción de la que ambos hemos salido beneficiados. Sin embargo, su fría lógica tendría consecuencias en su espíritu. ¿Pero acaso no nos está yendo muy bien? Si continuamos obteniendo victorias en el campo de batalla, ¿seremos capaces de reunir el dinero suficiente para continuar? Pregunta Casca, incapaz de aceptar el comportamiento de su líder. Nos llevaría demasiado tiempo. Además, a cada batalla que luchamos, pierdo nuevas tropas. Y la imagen de aquel niño con su juguete se apodera del espíritu de Casca. Griffith, ¿has hecho esto por aquel niño?, pregunta, intentando encontrar una razón. No, simplemente tomé mi decisión de manera lógica. Luchar en 10 batallas y perder cientos de hombres, o seducir a un hombre viejo. ¿Cuál de estas dos opciones supone un menor riesgo? No te equivoques, Casca. Yo no siento ninguna responsabilidad para con todos aquellos camaradas que han perdido su vida a mis órdenes. No puedo sino suponer que simplemente fue su propia elección, su propia batalla. Esta es mi persona. Sin embargo, por todos ellos, sí, por todos aquellos que cayeron en combate, si hubiera algo que pudiera hacer por ellos. Griffith, hipnotizado por sus propias palabras y sumido en un estado de trance, se abraza a sí mismo y clava las uñas en sus brazos. Aprieta con fuerza y la sangre comienza a deslizarse por ellos. Lo único que puedo hacer es ganar, continuar ganando para cumplir mi sueño, ese sueño al que todos ellos se aferraron. Griffith, para, por favor, grita Casca, presa del miedo al ver el estado en el que ha caído, pero las palabras ya no alcanzan al halcón y continúa con su razonamiento, hablándose a sí mismo. Mi sueño solo puede cumplirse sobre sus cadáveres. Al fin y al cabo es un sueño cubierto de sangre. No siento ningún tipo de remordimiento. Sin embargo, apostar la vida de cientos, de miles de hombres y que yo sea el único que salga sin ninguna suciedad, no. Lo que deseo es algo que no podría obtener tan fácilmente. Casca, aterrada, salta al agua y abraza el cuerpo desnudo de Griffith y comienza a llorar. Para, por favor. Y ese abrazo fue suficiente para traerlo de vuelta a la realidad. En esta ocasión sería Casca quien con su mano sobre el pecho de su idolatrado consiguiera salvarlo y romper el hechizo por el que había sido poseído. Estoy bien, no
no es nada, termina Griffith tomando delicadamente la mano de su compañera, el Griffith de siempre, y este descubrimiento la arrolló con una terrible tristeza, el descubrimiento del tormento, de la carga que arrastra a este al que veía como a un ser divino. Ese es Griffith, alguien que persiste en la realización de un tipo de sueño tan extraordinario que la mayoría ya habría abandonado cuando dejan de ser niños, y uno solo puede imaginarse la pesada carga que supone un sueño de tales características. No es algo tan simple como ser una persona fuerte. Aquel que desea conseguir hacer algo grandioso debe soportar una carga mayor que la del resto de personas. Griffith tiene que hacerse fuerte a sí mismo, y yo quiero estar a su lado. Si él está dispuesto a sacrificarlo todo por su sueño, entonces yo quiero ser su espada. Continúa Casca con una sonrisa colmada de aprobación y empatía. Las batallas se sucedían, así como las muertes de nuestros camaradas. Sin embargo, eran más los que se unían a nuestras filas que los que morían. Y antes de que pudiera darme cuenta, yo ya estaba entre los veteranos de la banda. La confianza que Griffith depositó en mí me llenó a mí misma de confianza y me hizo darme cuenta de mi propio valor. Quería estar a su lado y convertirme en una persona que fuera fundamental en el camino hacia su sueño. Y fui capaz de creer hasta aquel día, el día en el que tú apareciste. Y Gatsu, incómodo, aparta su mirada. ¿Recuerdas aquello que Griffith te dijo sobre la colina? Y aquellas palabras reverberan en su interior. Sí, lo recuerdo. Griffith no es alguien que dijera tales cosas. Hasta entonces, Griffith nunca había dicho tal cosa a nadie. Los celos comienzan a atormentar a la joven soldado. No podía soportarlo. Tú hiciste que Griffith dijera tal cosa, y con tal facilidad. Intenté convencerme de que simplemente te quería por tu fuerza y por tu destreza con la espada, pero no. Griffith siempre actúa con tanta calma y compostura, y sin embargo siempre se vuelve impulsivo cuando algo te concierne. Es como si Griffith hubiera comenzado a depender de ti, y sin embargo tú, siempre tan egoísta, perdiendo la razón sin pensar en las consecuencias. Y movida por sus propias palabras, sus pasiones se exaltan hasta llegar al paroxismo. Se levanta y toma a Gatsu por los hombros. No puedo perdonar ese egoísmo tuyo. Por tu culpa, Griffith estuvo a punto de morir. Gatsu no sabe cómo reaccionar y permanece inmóvil con la espalda pegada a la pared de la cueva. Me es indiferente si mueres en cualquier campo de batalla, pero la banda del halcón, no dejaré que te lleves contigo al otro mundo el sueño de Griffith. Casca llega de nuevo a su límite y se rompe en lágrimas. Tú eres quien ha cambiado a Griffith y eso es algo que no podré perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Por qué? Termina Casca su pequeño cuerpo entre las piernas del capitán del batallón de asalto y su cabeza apoyada en el pecho de este, y las lágrimas no dejan de caer. Gatsu en silencio alza la mirada como buscando también una respuesta. No sabe qué decir, pero justo en este momento oye un sonido que conoce muy bien, el retumbar de las armaduras. Y su instinto de supervivencia se activa, obliga a Casca a descender a casi la altura del suelo, y allí a unos escasos metros detecta una patrulla de soldados. El enemigo los está buscando. Revela una pequeña hoja envuelta con unas hierbas en su interior y se la entrega a Casca. Tómatelo, es para la fiebre, no tenemos tiempo que perder. Tan pronto como el sol caiga, nos marchamos.